Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Con el lanzamiento de la temporada 3 del Ringside Pass y el parche 1.12, hoy les traigo 30 nuevos detalles sobre WWE 2K26, repasando gran parte del contenido que ya llegó, además de todo lo que todavía está por llegar al juego. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte para no perderte todo el contenido de WWE 2K26 que seguirá llegando al canal, además de dejar tu pulgar arriba si el video te gusta. Sin más que agregar, que comience el video. Para comenzar el video tenemos que hablar de la temporada 3 del Ringside Pass, estrenada este miércoles y que añadió 4 nuevos personajes de DLC. El primero de ellos, y quizás uno de los favoritos de quienes estén viendo este video, es la Parka. La renovada versión del personaje de AAA llega al juego después de muchos años sin aparecer en videojuegos, siendo su última aparición AAA Héroes del Ring en 2010. Por razones obvias, el personaje no incluye Thriller como música de entrada, y en su lugar utiliza su tema actual en WWE, I Am Scared. Otro regreso importante es Brian Pillman, quien vuelve a 2K26 después de 10 años. El Loose Cannon apareció por última vez en 2K16 como parte del showcase de Stone Cold, y ahora regresa con un modelo facial renovado y movimientos mejorados en general. También vuelve la leyenda del Salón de la Fama Torrie Wilson, ausente de los juegos de WWE desde SmackDown vs. Raw 2008. En esta ocasión llega con una versión basada específicamente en su etapa del 2005, incluyendo también el tema de entrada correspondiente a esa época. Poco a poco, el roster de divas de los 2000 sigue ampliándose con cada DLC anual, así que si esta tendencia continúa, quizás 2K27 todavía tenga más sorpresas relacionadas con esta época. Y por último, tenemos el regreso reciente a WWE de uno de los luchadores más queridos por los fans, Matt Cardona. Después de su última aparición en la saga principal bajo el nombre de Zack Ryder en 2K20, Matt Cardona vuelve a la franquicia con la intención de continuar donde dejó las cosas, marcando además un paso importante en su regreso a la programación televisiva de WWE. Pero entrando en algunas curiosidades sobre estos nuevos personajes, tenemos que comenzar hablando de la Parka. El personaje recibió varias burlas nuevas, muchas de ellas incluyendo pasos de baile como los que estarán viendo en pantalla. Se agradece bastante que exista variedad y que no se haya limitado únicamente a una sola animación. También tenemos su finisher, el cual el juego etiquetó como Thriller, aunque naturalmente muchos lo conocemos como la deshuesadora. La animación es increíble y honestamente luce bastante brutal a simple vista. En cuanto a la personalización, naturalmente no podemos quitarle la máscara, pero sí remover otras partes del atuendo, dejando ver el escaneo corporal realizado específicamente para el personaje. Sin embargo, la máscara principal puede reemplazarse por otra exclusiva que se desbloquea en el nivel 7 de la línea Premium del Ringside Pass, una máscara temática de Latino War Order que incluye lentes y una capa roja, funcionando como una referencia bastante clara a la versión clásica del personaje en WCW y manteniendo vivo parte de ese legado más allá de su etapa actual en AAA. También para quienes quieran crear sus propias versiones de la Parka, ya sea intentando recrear diseños más cercanos a Ilya Park o simplemente experimentar con otros personajes, podrán utilizar gran parte del atuendo para equipárselo prácticamente a cualquier luchador. Como estarán viendo a continuación, yo mismo le apliqué el traje y la máscara al personaje de Abyss y sinceramente nadie podría decirme que no se parece bastante a la auténtica Parka. Un punto negativo relacionado con los escaneos de personajes lo encontramos en Matt Cardona. El luchador fue fotografiado realizando mockup para una entrada con campeonato, pero actualmente esa animación no está disponible tras la salida del DLC. Las explicaciones más probables apuntan a dos posibilidades: contenido futuro todavía no liberado, como una posible persona card de Zack Ryder, o simplemente retrasos en la implementación de movimientos y animaciones, algo que ya vimos anteriormente con casos como Chelsea Green y su entrada con campeonato, que todavía continúa sin aparecer. El punto positivo es que todos los personajes parecen haber recibido bastante cuidado durante su diseño, intentando mantener el mayor parecido posible con sus contrapartes reales. Uno de los ejemplos más claros es Matt Cardona, un personaje realizado con tal nivel de detalle que incluso se incluyeron tatuajes poco visibles ubicados en una de sus piernas. Ojalá sigamos viendo este nivel de trabajo en futuros contenidos. Pasando ahora a Brian Pillman, quizás sea el personaje que más desapercibido podría pasar entre las 4 incorporaciones, pero aún así recibió varios detalles exclusivos. Para representar mejor su estilo de combate, se añadieron 3 animaciones especiales de congelación exclusivas para el personaje. Estas animaciones pueden encontrarse dentro de la creación de movimientos bajo los nombres Brian Pillman 6, 7 y 8, aunque solamente podremos equipar una por combate, utilizando la habilidad de venganza de congelación.
Sin embargo, intentando editar el personaje dentro de las creaciones, aparece un detalle bastante extraño. Las cintas de las manos, por alguna razón, no aparecen disponibles dentro del editor y parecen haber sido reemplazadas por un reloj ubicado en una de sus muñecas. Lo curioso es que esto parece afectar únicamente al editor, ya que al entrar al combate podremos comprobar que las muñequeras siguen presentes normalmente. La teoría principal dentro de la comunidad apunta a que esto podría deberse a un atuendo descartado o incluso a una futura Persona Card basada en otra versión del luchador utilizando este accesorio. Veremos si esto termina corrigiéndose en próximos parches, aunque por ahora no parece afectar demasiado a la hora de crear atuendos para Loose Cannon. Un detalle interesante es que, si hacemos luchar a Matt Cardona en la arena de WrestleMania, podremos escuchar comentarios especiales relacionados con su logro más recordado como Zack Ryder, su victoria en WrestleMania 32. Matt told me something before WrestleMania 32 that struck a chord. He said that after 9 years he had never heard his theme play at WrestleMania, but that night things changed for him in a big way. Indeed, Cole. That night he heard his music play for the first and second time, when he walked down the ramp for his first singles match, and then again when he climbed a ladder and became Intercontinental Champion. A career highlight for that man, but now he's evolved. Matt Cardona says he's always ready. This is the WrestleMania opportunity he's prepared himself for. We're hearing his music once again tonight, but I think we'll be hearing it again after the match. Algo similar ocurre con Torrie Wilson cuando entra en combate, donde los comentaristas también destacan su presencia histórica en la división femenina de la WWE. Iconic women in wrestling out here tonight. Torrie Wilson, the epitome of fitness. Torrie is always ready to prove that she's operating on another level. Part of some of the most memorable feuds and matches of the early 2000s, Torrie Wilson is always a threat. Despite never winning the WWE Women's Championship, that's never stopped Torrie from giving it her all in the ring. Pasando ahora de los personajes de DLC al Ringside Pass en general, tanto la línea gratuita como la Premium vuelven a ofrecer bastantes recompensas, al igual que ocurrió en temporadas anteriores, centrándose principalmente en BC, FMP, cartas de My Faction, potenciadores y actualmente las recompensas más importantes, las Persona Cards. En general es un Ringside Pass bastante completo en ambas líneas, pero primero haremos énfasis en las recompensas gratuitas. Dentro de las Persona Cards gratuitas, esta temporada agrega a Tyrese Halliburton, el jugador de básquet que tuvimos como DLC el año pasado, la versión 2022 de Solo Sikoa proveniente del showcase del año pasado, un atuendo de Asuka Community del My Rise anterior y finalmente Brock Lesnar 2003, quien el año pasado llegó como parte del Farewell Tour DLC. No son necesariamente las mejores recompensas, pero considerando que son gratuitas, se agradecen bastante. Sin embargo, no parece que vayan a añadir nuevos títulos o arenas a corto plazo. Las recompensas más interesantes las encontramos en la línea Premium, donde además de los personajes de DLC, se nos entregan dos personajes exclusivos, una versión de Rey Mysterio Jr. y Kane del 2001. La versión 2001 de Rey Mysterio Jr. parece haber surgido como un cambio de último momento tras la controversia generada en redes por la versión 1999 anunciada originalmente, ya que durante esa etapa el luchador no utilizaba máscara, haciendo algo incoherente verlo aparecer con ella puesta dentro del juego. Como resultado, aparentemente el equipo modificó sus planes sobre la marcha y terminó reemplazando al personaje por una versión del 2001, manteniendo el clásico overall, pero incorporando una máscara que haría referencia a la utilizada por unos segundos durante su combate en WCW Super Brawl Revenge 2001. Sin embargo, el personaje no incluye su icónico tema de WCW asociado a 50 Animals, sino que fue reemplazado por Crossing Borders, una canción producida por WWE en 2004, que muchos recordarán por ser el tema principal de No Way Out, evento donde Eddie Guerrero se consagró campeón de WWE. La razón detrás de esta decisión probablemente se deba a que conseguir licencias para canciones como Psycho resulta extremadamente complejo, ya que involucra múltiples derechos, compañías y acuerdos burocráticos, por lo que es posible que no sea simplemente una cuestión económica. Me gustaría saber qué opinan ustedes en los comentarios. El otro personaje premium y posiblemente la recompensa más destacada de esta temporada es el Kane 2001, una versión bastante intimidante que muchos recordarán por apariciones anteriores como en 2K16 cuando fue un desbloqueable del showcase. La principal característica de este personaje es que incluye Slow Chemical como tema de entrada. Sí, como escucharon, Slow Chemical está oficialmente de regreso en los juegos de WWE gracias a este personaje, e incluso podremos asignarla dentro del jukebox del juego. Es un desbloqueable bastante importante teniendo en cuenta que la canción de Finger Eleven no apareció oficialmente en los juegos de la WWE desde hace muchos años.
Quizás me atrevería a decir que desde la época de SmackDown vs. Raw. Sin dudas es un logro destacado y uno de esos detalles que ayudan a reivindicar un Ringside Pass que generó bastante decepción durante su lanzamiento. Respecto al Rey Mysterio del 2001, el gorro que llevaría la versión de 1999 sí terminó llegando al juego. Actualmente puede encontrarse dentro de la selección de gorras en las creaciones, disponible presumiblemente para cualquier personaje, algo que muchos jugadores ya mencionan querer utilizar en personajes como Dominic Mysterio. La máscara de la versión de 1999, por el contrario, no fue agregada. Sin embargo, si intentamos reemplazar la máscara actual dentro de las creaciones, podremos acceder a múltiples variantes de máscaras de Rey Mysterio con esta versión, algo que anteriormente estaba reservado únicamente para la versión principal del luchador y que ahora parece extenderse también a la versión 2001. Sin embargo, otros personajes como Dragon Lee todavía no cuentan con opciones similares para modificar sus máscaras. Pero, nos falta hablar de un personaje nuevo que absolutamente nadie tenía en su hoja de ruta y que ha llegado de forma gratuita al juego con la última actualización. Estamos hablando de nada más y nada menos que el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, quien fue agregado al juego con el último parche con una valoración de 77, disponible para seleccionar desde el minuto 1 sin necesidad de desbloquear absolutamente nada. El personaje no puede editarse dentro de ninguno de los modos de creación y además cuenta con una entrada única, acompañada por la icónica canción My Way de Frank Sinatra como tema principal, un agregado bastante bizarro para el juego que, naturalmente, muchos utilizarán como saco de boxeo hasta que finalmente decida soltar información sobre GTA 6, como todos estamos esperando. Pero ya que estamos hablando del nuevo DLC y los nuevos personajes, también tenemos que hablar de la reciente actualización para WWE 2K26, el parche 1.12. En general, esta actualización se enfoca principalmente en pequeñas correcciones y en añadir contenido adicional, aunque sí incluye algunos cambios bastante interesantes. En My Faction, por ejemplo, se solucionaron varios problemas molestos, incluyendo superestrellas quedándose congeladas durante agarres en interferencias, errores al equipar placas laterales, cierres inesperados en partidas online y distintos bugs relacionados con cartas, insignias y eventos en vivo. Sin embargo, uno de los modos más beneficiados fue Universo, donde finalmente se corrigieron varios problemas relacionados con rivalidades, estadísticas del Royal Rumble, acciones de Money in the Bank y escenas del draft. Además, también se solucionaron múltiples errores visuales relacionados con escaleras atravesando personajes, armas flotando, cámaras atravesando modelos, animaciones faciales rotas y problemas que impedían que algunas entradas cargaran correctamente. De momento todavía quedan 3 grandes actualizaciones correspondientes a las temporadas restantes del Ringside Pass, por lo que si existe algún error importante que todavía no fue solucionado, probablemente tengamos más novedades durante los próximos meses. Pero hay una corrección que aparentemente no aparece mencionada dentro de las notas oficiales del parche. Los sliders de creación facial ahora reaccionan correctamente a las modificaciones realizadas sin restaurarse automáticamente por defecto. Esto representa una mejora bastante importante para la comunidad de creadores a la hora de recrear rostros complejos, y esperemos que este cambio no termine rompiéndose nuevamente en futuras actualizaciones. Algo que sigue sin corregirse de momento, o al menos no hay indicios de que vaya a cambiar antes del final del soporte del juego, es la posibilidad de agregar renders a los atuendos alternativos. Esta función, que constantemente es monitoreada por la comunidad tras cada parche, sigue sin aparecer dentro de la hoja de ruta de soporte, así que quizás tengamos que esperar hasta 2K27 para ver el regreso de esta herramienta. Pero, la parte más divertida de esta actualización, y que además está disponible para todos independientemente de tener la línea Premium o no, son los nuevos temas que fueron agregados a las creaciones de entrada. Confirmado por las notas del parche y disponible desde la salida de la actualización, se agregaron 2 nuevas canciones al juego: Out of Fire, el clásico tema de entrada de Kane de principios de los 2000, y Evil Ways, recordado por muchos como el tema utilizado durante la etapa heel de AJ Styles en TNA. De estos, probablemente el que más llame la atención sea el nuevo tema para AJ Styles, el cual podrán encontrar dentro de las creaciones bajo el nombre de AJ Styles Lone Wolf, una referencia más que clara al personaje de TNA. No se ha dado una explicación oficial sobre por qué decidieron agregar una canción tan recordada, aunque posiblemente conseguir los derechos no fue demasiado complicado, considerando que el autor del tema es Blue Saraceno. En general, son grandes añadidos para esta nueva temporada, actualizando y mejorando considerablemente el repertorio musical de los juegos de WWE. Otra cosa que tampoco fue mencionada en las notas del parche pero merece reconocimiento es que se agregó al personaje de CM Punk su nuevo tatuaje en homenaje a Larry. Cuando el juego salió originalmente ya habíamos visto cómo se añadió sobre la hora el tatuaje del centro del pecho, pero ahora también se incorporó el más reciente ubicado en el lateral, manteniendo la versión actual del luchador mucho más actualizada visualmente.
En cuanto a las piezas de capa agregadas con el último parche, nos encontramos con este curioso traje de panda que fue añadido a una de las tiendas de la isla. El precio aproximado del conjunto completo, contando máscara y disfraz, ronda los 30.000 BC, algo que personalmente considero bastante elevado. Sin embargo, para quienes quieran conseguirlo, pueden comprarlo dentro de la isla y posteriormente reutilizarlo en las creaciones para el modo exhibición. Entrando a los últimos puntos del video, vamos a hablar un poco sobre el contenido próximo y el contenido que ha llegado recientemente a 2K26. En este caso toca hablar del World Tour, quizás el modo que más dificultad ha traído MyFaction, pero que constantemente recibe actualizaciones, ya sea agregando ciudades nuevas o cartas adicionales que ayudan a completar desafíos. Desde la salida de la temporada 2, el World Tour ha recibido 3 ciudades nuevas, Berlín, Denver y Los Ángeles. Quizás la más difícil y extensa sea Berlín, donde se nos recompensa con bastante FMP y una persona card de Seth Rollins. Personalmente les recomiendo empezar a jugarlos si son nuevos por aquí, e ir adentrándose poco a poco junto con los live events disponibles. Es posible que veamos más ciudades agregándose durante los próximos meses y el soporte del World Tour continúa a este ritmo, así que estaremos actualizando todo en próximos videos si aparece algo nuevo. Y justamente hablando de contenido nuevo, recientemente se agregaron varios live events enfocados en diferentes persona cards de Roman Reigns, las cuales no representan personajes retro o versiones clásicas, sino que son versiones especiales similares al Final Boss de la isla en 2K25, basadas principalmente en rarezas de cartas. Entre ellas encontramos versiones OTC Amatista, Diamante, Ruby, Esmeralda y Zafiro. Para acceder a estos eventos es necesario tener las cartas Madness de Afa y Zika, las cuales actualmente pueden conseguirse en el mercado por aproximadamente 25.000 FMP cada una, un precio relativamente accesible para quienes quieran conseguir esta colección de versiones de Roman Reigns, que posiblemente también les ayuda a progresar si están trabados en algún combate difícil. El evento permanecerá disponible durante 3 meses, por lo que todavía hay bastante tiempo para acceder. Además, utilizando las Persona Cards obtenidas en el Ringside Pass, también podrán acceder a los eventos normales de la temporada, donde es posible obtener hasta 3.000 FMP por combate, algo bastante útil si están faltos de puntos y ya tienen desbloqueadas la mayoría de las cartas disponibles. Pero hace un rato hablamos sobre el nuevo contenido que está llegando a la isla, y justamente con el lanzamiento de la temporada 3 también dio inicio el capítulo 2, donde se nos presenta una nueva facción rival de las 3 órdenes establecidas durante el primer capítulo, la Orden de la Malicia, liderada de momento por Drew McIntyre junto a otros rebeldes que aparentemente no se identifican con ninguna de las demás facciones. Hasta el momento no he progresado demasiado dentro del modo, pero estaré actualizándoles en mi cuenta de Twitter si encuentro algo interesante para comentarles, así que síganme para no perderse todas las novedades sobre el juego apenas pueda publicarlas, siempre en español. Por último y para terminar el video, tenemos que hablar sobre las Persona Cards que podrían llegar próximamente a 2K26, ya sea mediante eventos futuros o contenido planeado que todavía no sabemos si terminará llegando oficialmente al juego. Gracias a creadores de contenido como WatchStatus, hemos conocido varias Persona Cards agregadas a los archivos del juego, entre ellas Bayley Super Showdown 2020, Cody Rhodes Desgarrado 2022, una versión Elite de CM Punk, Ichiban Hulk Hogan, Lyra Valkyria 2024, Randy Orton 2015, Seth Rollins WrestleMania 33 y Undertaker 1990. Sin embargo, otros dataminers también investigaron los archivos del juego y encontraron nombres adicionales que podrían indicar futuras Persona Cards de MyFaction, contenido planeado o incluso material descartado. Esto personalmente lo tomaría con pinzas porque no tengo acceso a la versión de PC para comprobar archivos directamente, pero muchos nombres sí parecen bastante lógicos. Entre los más interesantes aparecen Batista 2005, Becky Lynch 2018, Bray Wyatt 2020 y 2023, además de múltiples versiones alternativas de Roman Reigns, Seth Rollins, Jimmy Uso y Jey Uso. También llaman bastante la atención nombres como Walter, Kane 2003 y Chad Gable 2016. Y después aparecen otros nombres bastante curiosos, como la Persona Card de la muñeca Lily que vimos en años anteriores, y otros nombres como Sabu, Melina y Cyndi Lauper que aparecen vinculados a un supuesto Battle Pass, algo que coincide bastante con lo que WatchStatus había encontrado previamente en mayo. Como siempre, que estos nombres aparezcan dentro de los archivos del juego no significa necesariamente que vayan a terminar llegando oficialmente, pero sí parece indicar que 2K tiene planeadas muchas Persona Cards de aquí hasta el final del soporte del juego, así que estaremos siguiendo todo lo que vaya sucediendo a medida que se lance nuevo contenido. Cabe aclarar que las formas tradicionales de conseguir Persona Cards siguen siendo completar colecciones y participar en eventos que desbloquean otras Persona Cards, por lo que jugar MyFaction este año
podría convertirse en una alternativa bastante interesante para evitar que el juego pierda actividad entre el lanzamiento de una temporada y la otra. Sin nada más que agregar, con esto termina este repaso de detalles y curiosidades sobre WWE 2K26, cubriendo hasta el momento prácticamente todo lo que deben saber sobre el juego con esta nueva temporada. El próximo contenido descargable será la temporada 4 del Ringside Pass, la cual todavía no tiene una fecha oficial confirmada, aunque las estimaciones basadas en la tienda de Nintendo apuntan al 22 de julio. Esta cuarta temporada incluirá a los tan esperados Hardy Boys, Jeff y Matt Hardy, además de Jelly Roll y Lady Shane. Un dato que también me gustaría aclarar es que la fecha de lanzamiento del DLC de WrestleMania 42 todavía sigue siendo desconocida. Durante la semana circularon rumores de que ya podía descargarse, pero finalmente con la salida de la temporada 3 del Ringside Pass vimos que este contenido todavía no se encuentra disponible. Personalmente creo que este DLC probablemente esté reservado para el próximo mes, aunque también podría liberarse prácticamente en cualquier momento. Lo más probable es que las cuentas oficiales de 2K comiencen a promocionarlo previamente para generar algo de expectativa antes de su lanzamiento, planeado para el verano estadounidense. Recordemos además que este DLC incluirá 3 Persona Cards relacionadas con el evento, junto a la arena del show. Manténganse atentos al canal y síganme también en mi cuenta de Twitter @Fenixoneando, donde comparto toda la información nueva que aparece sobre el videojuego apenas se encuentre disponible. Y para no perderse todo el contenido de WWE 2K26 que seguirá llegando al canal, apoyen con su pulgar arriba y suscríbanse. Sin más que decir, ya saben, yo fui Sebastián Cage y nos vemos en el próximo video.